Bienvenidos y gracias por participar en este webinar. Mi nombre es Kate Green. Yo soy la gerente de ventas de Cooper Surgical para Latinoamérica y estaré liderando el programa de esta noche. Unos comentarios sobre cómo vamos a seguir. La presentación dura aproximadamente 1 hora. Tendremos una sesión de preguntas y respuestas de aproximadamente 15 a 20 minutos al concluir la presentación. Para enviar una pregunta, sea durante la presentación o después, haga clic en el botón que se encuentra debajo de esta ventana del webcast y complete el formulario. Si no llegamos a contestar su pregunta esta noche, recibirá una respuesta, sea de Cooper Surgical o su representante local después del evento. El tema de la presentación de esta noche es la visualización directa puede transformar su práctica y será presentada por el Dr. Oliver Cruz. El Dr. Cruz es ginecólogo obstetra de la Ciudad de México. Él es coordinador médico y profesor titular de cirugía ginecológica mínimamente invasiva en el Instituto Nacional de Perinatología y la Universidad Autónoma de México. Y también él es fellow de múltiples sociedades médicas internacionales. Ahora, para comenzar, les presento Dr. Oliver Cruz. Hola, buen día. Les envío un saludo a todos mis amigos de Latinoamérica. Y bueno, debemos recordar que la expectativa de un paciente en su visita inicial es una evaluación integral pronta y expedita. Un ejemplo es un paciente con infección del oído medio, está convencido que usarán un otoscopio para un diagnóstico preciso. Lo mismo se genera en una paciente con hemorragia uterina normal, por lo que Endoscopy Advanced de Cooper Surgical nos ofrece la oportunidad de poder visualizar convenientemente, con muy buena tolerancia y de manera eficiente la cavidad uterina. Por lo que nuestras pacientes van a tener una atención de calidad, reduciendo el tiempo de evaluación y el tratamiento y con una gran satisfacción. Por eso, la capacidad de ver dentro del útero para hacer el diagnóstico de anomalías anatómicas que afectan la salud reproductiva y trastornos ginecológicos subyacentes es una herramienta invaluable para el ginecólogo moderno. Y esto, evidentemente, hace que en el consultorio no solo ofrecemos el beneficio de la practicidad para la paciente y para nosotros, sino también brinda el potencial de contribuir en gran medida a la reducción general de los costos de la atención médica. Esto dicho por el profesor Ted Anderson y que nosotros compartimos también en países latinoamericanos como en México. La política de ver y tratar y más aún el poder hacer un procedimiento de oficina con un gran confort para la paciente sin necesidad de anestesia, en donde podemos resolver un problema de una manera práctica y pronta, es lo que hace de este tipo de tecnología un armamento que debe ser imprescindible en el consultorio de un ginecobstetra o un especialista en el abordaje de mínima invasión del padecimiento ginecológico a nivel mundial. Y no solo en los países como Estados Unidos o Europa, sino también en Latinoamérica podemos contar con ese tipo de tecnología. El sangrado uterino anormal es un problema muy frecuente. Sabemos que prácticamente va a representar más del 70% de las consultas de las mujeres que estén prácticamente en la peri y en la posmenopausia. Y al menos 1 de cada 3 mujeres van a consultar por este problema en alguna etapa de su vida reproductiva. Sabemos nosotros, con esta clasificación de la FIGO, de Palm-Cohen, que prácticamente tenemos un 20 a un 40% de anomalías estructurales que quedan en la clasificación Palm del 2011. Y sabemos que este tipo de problemas son susceptibles de un tratamiento quirúrgico. Y del 60 al 80% vamos a tener disfunciones no estructurales que en base a esta misma clasificación van a ser trastornos no sucedáneos de poder hacer un manejo quirúrgico, como las coagulopatías, las disfunciones ovulatorias, los problemas iatrogénicos, cuestiones no clasificados, pero lo más importante es que el 20 al 40% de las anomalías estructurales, como son los pólipos, los miomas, las lesiones premalignas, la adenomiosis, en el gran número de pacientes, nosotros vamos a poder tener la oportunidad de hacer el diagnóstico de una manera sencilla, haciendo un abordaje integral desde la primera consulta.
Entonces, hay que recordar que este tipo de patología puede llevar a gastos de hasta 12 billones de dólares, tan solo por el tiempo, el tratamiento y el impacto que tiene en la vida reproductiva y calidad de todas nuestras pacientes. Por eso debemos de estar conscientes que teniendo un armamento diagnóstico como lo es este tipo de dispositivos casi de bolsillo, podemos ofrecerles a las pacientes un manejo integral. Los pólipos representan casi el 20 al 40% de las anomalías estructurales que se presentan en pacientes con hemorragia uterina normal. La biopsia de endometrio a ciegas, la clásica toma con una cánula de Pipel o de Novak, nos da un índice de falsos negativos hasta de casi un 90%, siendo así los pólipos un síntoma muy frecuente cuando inicia el cáncer de endometrio. Entonces sabemos que la prevalencia de malignidad en los pólipos en mujeres con hemorragia uterina normal puede ser hasta un 24% con cambios premalignos y un 1.5% con degeneración maligna. Siendo esto un patrón de los pólipos, un problema muy importante que debemos de nosotros tratar porque nos va a dar hasta un 40% de las causas de hemorragia. Y recordar que tienen un potencial maligno hasta de 1.5% y 23.8% de cambios premalignos. Por eso debemos de estar relacionados con estas estadísticas para poder ofrecer un manejo integral y evitar la progresión del cáncer de endometrio y así disminuir también el riesgo y la mortalidad por estas patologías que son completamente diagnosticables en etapas tempranas. En este video podemos observar la calidad que tenemos con este implemento de consultorio. Endossia Advance tiene la ventaja que es muy confortable. Tenemos una óptica y un canal de 4.2 milímetros y un canal operatorio donde podemos colocar una pinza. Y con esto es muy susceptible de poder hacer diagnóstico como es un pólipo endometrial, como acabamos de ver en este video. Si se dan cuenta, la calidad de resolución es muy semejante a una óptica clásica de un histeroscopio rígido. Otro factor muy importante son los leiomiomas. Sabemos que los leiomiomas van a representar también un 25 a 40% de patología presente en mujeres de edad reproductiva, teniendo un riesgo de presentar un mioma hasta un 60% una paciente en toda la etapa de su vida reproductiva. Los fibromas submucosos tienen un impacto muy importante porque son los que van a producirnos la hemorragia uterina normal de una manera más imprevista y además masiva, siendo de estas 5 al 11% de las pacientes que son portadoras de miomas van a tener lesiones submucosas. Y recuerden que en base a la medicina basada en la evidencia, todas las patologías, sobre todo miomas submucosos, son susceptibles de tratamiento quirúrgico. La biopsia endometrial a ciegas, desafortunadamente, no tiene una muy buena sensibilidad y especificidad, dándonos falsos negativas hasta de un 87 a un 98.5% en el diagnóstico de los fibromas submucosos. Y estos pueden asociarse sobre todo a la hemorragia, dolor crónico y con la presión sobre la cavidad uterina darnos infertilidad, teniendo también pues un menor pronóstico reproductivo dado que pueden afectar la implantación. Desafortunadamente, cuando tomamos una biopsia ciegas, la gran mayoría de los miomas submucosos no se pueden diagnosticar porque sabemos que es un tejido muy fibroso. Y al hacer el raspado con el Pipel o con la cánula Novak, prácticamente es mínimo la cantidad de tejido. Por lo tanto, pues no nos sirve como un medio diagnóstico para poder catalogar en la evaluación integral de la paciente como una patología que nos está produciendo el problema. Obviamente, al visualizar la cavidad uterina tenemos una gran ventaja porque podemos observar directamente los miomas. Y este otro aspecto que también es controversial, también las lesiones premalignas, sobre todo la hiperplasia, pueden ser causas también de sangrado. Sabemos que este tipo de lesiones premalignas se diagnostican en 3.5 a 4% de las mujeres con hemorragia uterina normal. Algunos estudios han demostrado que un índice de hasta de 75% de falsos negativos cuando tomamos biopsias ciegas para diagnosticar la hiperplasia endometrial. Y sabemos que el riesgo de evolución al carcinoma durante un lapso de 20 años
En pacientes con atipia es de un 15 a un 28% y en hiperplasia sin atipia de menos del 5%. Recuerden que en la biopsia ciegas prácticamente tomamos menos del 5% del área total endometrial de la cavidad uterina. Tendríamos que tener tumoraciones de más de un 50% que ocupen la cavidad para poder tener un diagnóstico más fiable. Esto, afortunadamente, con la histeroscopía, nosotros podemos hacer una evaluación completa de la cavidad y, más importante aún, poder tomar una biopsia dirigida. Y actualmente también sabemos nosotros que tenemos patrones histeroscópicos de lesiones premalignas. Y hay varios patrones que hasta nos dan conteos en base a ver las características del endometrio, si tienen lesiones cerebroides o que sean de clasificación glomerular o vasos atípicos, podemos tener una alta sospecha de la hiperplasia y de esta manera no esperar al diagnóstico histopatológico para tomar decisiones importantes con la paciente. Sabemos que al final del día la histopatología es lo que nos da el diagnóstico definitivo, pero con estos patrones por histeroscopía nosotros podemos iniciar el tratamiento médico desde antes de tener el diagnóstico final histopatológico. Por eso es muy relevante poder tener una visualización directa que nosotros podemos conseguir desde la primera visita. Entonces, en todos estos estudios, nosotros hemos podido constatar que la histeroscopía en el consultorio demuestra ser más precisa que la biopsia sola. La sensibilidad para el diagnóstico en pólipos endometriales en una biopsia ciegas es del 11%. En cambio, la sensibilidad por histeroscopía es casi del 90%. En las miomas tenemos una sensibilidad del 13%, siendo por histeroscopía del 100%. Y en las lesiones premalignas, en las hiperplasias, la biopsia ciega son 25% y con la histeroscopía un 74%. Esto debido a lo que les comentaba, que hay mucha controversia en los patrones histeroscópicos de las lesiones premalignas. Pero bueno, si nosotros tenemos las lesiones clásicas, no tenemos que esperar a tener el diagnóstico para poder tomar decisiones con la paciente. Entonces, estos datos son duros y nos llevan a la conclusión de que la visualización de la cavidad siempre va a tener una gran ventaja con la política de ver y tratar. El American College, en su boletín práctico, nos demuestra que la función principal del muestreo endometrial en pacientes con hemorragia uterina normal es determinar si hay presencia de un carcinoma o lesiones premalignas. La biopsia de endometrio a ciegas con Pipel o Novak tiene una precisión general elevada en el diagnóstico de cáncer de endometrio cuando se obtiene una muestra suficiente y cuando el proceso endometrial es global. Lo que les comentaba anteriormente, cuando tenemos lesiones que abarcan más del 50% de la cavidad, podemos tener una mejor sensibilidad para el diagnóstico. Pero un resultado positivo es más preciso para confirmar la enfermedad que un resultado negativo de la prueba para descartarla. Por eso, desafortunadamente, una biopsia ciegas no nos da la evaluación integral en el proceso de diagnóstico de este tipo de lesiones en nuestras pacientes. Por lo tanto, estas pruebas son solo un criterio de valoración cuando revelan que hay un cáncer o hiperplasia compleja típica. Por eso, el American College confirma que la biopsia puede ser insuficiente y definitivamente debemos de tener a la histeroscopía como nuestro método diagnóstico preferente para poder hacer una toma de biopsia dirigida, porque si tenemos hiperplasias o lesiones malignas focalizadas, evidentemente con una biopsia vamos a tener menos del 5% de cobertura en la cavidad. En cambio, con la histeroscopía podemos nosotros tomar la biopsia dirigida. También la sonisterografía es superior a la ecografía transvaginal para detectar estas lesiones intracavitarias. La histeroscopía puede realizarse en un consultorio o en quirófano y sabemos que la histeroscopía de consultorio es menos costosa, más cómoda para el médico y para la paciente, permite una recuperación más rápida, es ambulatoria. Nosotros vamos a tener menos tiempo fuera del trabajo para ofrecerle a nuestra paciente y para que ella se reincorpore más rápido a su vida normal. En un metaanálisis que evaluó la precisión del diagnóstico, la histeroscopía tuvo un índice de éxito general de 96.6%, con una desviación típica del 5.2 y un intervalo de confianza del 83 al 100%. Por eso, el American College avala que las imágenes avanzadas para el diagnóstico nos dan un proceso de selección más certero y una juiciosidad mejor para darles un tratamiento integral
a este tipo de pacientes. En este estudio, en este metaanálisis de la doctora Mahius Lacroix de Quebec, se hizo una revisión sistémica del estudio de imagen de lo que es la sonisterografía, sobre todo para la visualización de pólipos y de miomas. Entonces, sabemos nosotros que para la sonisterografía utilizamos la infusión de solución salina y se hizo la comparación con la ecografía transvaginal tradicional para el diagnóstico de estas patologías en pacientes con hemorragia uterina normal. Y se verificó en este estudio que la sonisterografía con la infusión salina fue superior a la ecografía solita con transductor cavitario, tenía una sensibilidad y especificidad combinadas del 92 y 89%, en comparación del 64 y 90% con la ecografía convencional, respectivamente, con una P menor del 0.001. Entonces, la sonisterografía también se comparó con la histeroscopía en 7 estudios y tuvo una sensibilidad similar. Pero aquí lo importante es que la especificidad fue inferior, siendo del 93 y del 83% en comparación del 95 y 90% respectivamente. Entonces, la ecografía transvaginal carece de sensibilidad para ser utilizada sola. En cambio, la histeroscopía proporciona una visualización directa de la cavidad uterina y combinada con la evaluación histopatológica es el criterio de referencia en el diagnóstico de anomalías intrauterinas. Hay muchos colegas que hacen sonisterografía en sus consultorios, pero teniendo la capacidad de utilizar un instrumento prácticamente de bolsillo, no es necesario hacer la sonisterografía, que además de que no nos permite visualizar adecuadamente la cavidad, vean esta especificidad inferior en comparación con la visualización directa. Por eso este estudio nos lleva a la conclusión de que aunque tiene una sensibilidad muy equiparable, pues la especificidad es inferior y obviamente se nos pueden ir, sobre todo pacientes que nos reporta una cavidad normal, pero que en realidad sí tienen una patología dentro de la cavidad. En este estudio del médico griego, el famoso doctor Grimbrizis, se hace una comparación prospectiva del desempeño diagnóstico entre la histeroscopía, el ultrasonido transvaginal y la histerosonografía. En este estudio prospectivo se hizo la detección de lesiones endometriales en mujeres sintomáticas. 105 pacientes con hemorragia uterina normal que estaban en la era premenopáusica, posmenopáusica o que tenían infertilidad. Entonces, resumiendo los resultados, para cualquier anomalía uterina, vean ustedes cómo la histeroscopía nos da una sensibilidad arriba del 97% y una especificidad del 92%, comparadas con la histerosonografía a un 60% de especificidad y un 92% de sensibilidad. Y nuestro ultrasonido endocavitario, pues prácticamente una sensibilidad del 89 y del 56. Es abismal la gran diferencia, por lo que al visualizar directamente la cavidad, podemos tener un mayor éxito en el futuro reproductivo y calidad de vida de las pacientes. En pólipo y mioma prácticamente son muy similares. Sensibilidad del 98% para el pólipo y del 100% para el mioma. Evidentemente porque nosotros podemos observar directamente la patología dentro de la cavidad y podemos determinar hasta la clasificación de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Ese es un mioma submucoso tipo 0, tipo 1, tipo 2, y ya poder decidir hasta el manejo y la planificación de una cirugía de mayor impacto desde la primera cita que acude con nosotros la paciente. Y tasas de especificidad del 91 y del 99, y vean la gran diferencia con la ultrasonografía tradicional, que nos da tasas de sensibilidad de 42% para los pólipos y de miomas del 27%. Hablando de lesiones intracavitarias, no vamos a hablar de lesiones intramurales. Y especificidad para el pólipo del 84% y del mioma para el 95%. La histerosonografía tiene una mayor score en este tipo, pero no se acercan para nada a la metodología de la histeroscopía y la visualización directa de la cavidad. Entonces, la gran pregunta, ¿por qué no realizamos histeroscopía de oficina? Generalmente, pues tenemos la tradición, y bueno, en algunos países, de que necesitamos pues equipo muy complejo, equipo de visualización de alta definición, cámaras especiales, lentes especiales, medios de distensión, necesitamos personal que esté prácticamente muy bien preparado para apoyarnos, para poder utilizar esto directamente en nuestro consultorio. Y el traslado de este tipo de equipamiento también, pues es muy difícil.
A veces invertir en un equipamiento de alta definición, pues se sale prácticamente de las expectativas de cualquier ginecólogo en su práctica diaria. Entonces necesitamos espacio. Generalmente también cuando hacemos el procedimiento, algunos colegas pues sienten que puede haber algo de dolor, que las pacientes necesitan analgesia y obviamente pues tenemos que invertir en el equipamiento. Definitivamente esto ha cambiado y con el advenimiento de tecnología como Endosee Advance, pues nosotros tenemos la ventaja de que con un equipo prácticamente de bolsillo podemos hacer una visualización de la cavidad sin necesidad de anestesia, sin un equipamiento especial, únicamente con una solución fisiológica de 1000 mililitros, podemos hacer la infusión directa a la cavidad y una visualización correcta. Entonces tenemos que quitar pues estas tremendas pesadillas que se nos atraviesan cuando estamos en nuestra formación médica y saber que en la actualidad ya contamos con este tipo de equipamientos que se adaptan adecuadamente para las necesidades del perfil del ginecólogo y del especialista de cirugía de mínima invasión del 2021. Práctico, de bolsillo, cómodo y además tolerable por la paciente. Entonces, tomando en cuenta el proceso de diagnóstico tradicional en pacientes que acuden por hemorragia uterina normal, generalmente la expectativa de la paciente es que le ayudemos en su calidad de vida. La paciente tiene hemorragia, tiene problemas sobre todo que la pueden llevar a la anemia, la paciente tiene muchas molestias y quiere que le resolvamos el problema. Y si de por sí es incómodo acudir al ginecólogo a una exploración genital, una exploración armada, las pacientes saben que les va a doler, que va a ser molesto y que puede llevar cierto tiempo. En promedio, el proceso diagnóstico y de manejo en la consulta tradicional, pues la paciente de primera vez ingresa, se hace una historia clínica completa, se realiza un ultrasonido transvaginal con esas tasas de sensibilidad y especificidad pues bajas para algunas alteraciones de la cavidad uterina. Podemos tomar una biopsia de endometrio en donde es preocupante que pues nosotros podemos tener únicamente un 4% en promedio de certeza en un diagnóstico desde la consulta de primera vez, con un rango de un 0 a un 12%, y todavía tenemos que esperar a una segunda consulta donde hacemos ya una sonisterografía o la enviamos con un especialista en radiodiagnóstico para que nos evalúe la cavidad uterina, y ya teniendo en nuestra tercera consulta los diagnósticos tanto histopatológicos como de imagen, planificamos un procedimiento que puede ser ambulatorio y dar en ese momento ya en quirófano o un procedimiento ambulatorio la evaluación de la cavidad uterina y hacer el manejo necesario de la paciente. Esto definitivamente pues nos retrasa mucho. La paciente tiene que estar acudiendo con nosotros en más de 3 ocasiones y es muy incómodo. Y acuérdense lo que platicábamos desde el inicio. Actualmente, pues los pacientes buscan una atención pronta, expedita, que sea cómoda, que nosotros podemos ofrecerles gracias a la tecnología. Entonces, la gran pregunta, ¿hay un modo mejor? Por supuesto, sí hay un modo mejor, y esto lo podemos lograr con la histeroscopia de consultorio y sobre todo con la tecnología de Cooper Surgical, con Endosee Advance, que nos da la plataforma para poder realizar el procedimiento en menos pasos, como vamos a ver más adelante. En este estudio de Mowat y colaboradores, se determinó que la histeroscopía en consultorio disminuye la necesidad de realizar una histeroscopía en quirófano y sobre todo las implicaciones financieras asociadas a esto. 130 pacientes con hemorragia uterina anormal en un entorno académico se sometieron, en este caso 55, que corresponde al 42%, a un procedimiento en quirófano habitual. Y 75, el 58%, evitaron el quirófano al realizarse el procedimiento y tratamiento directamente en una histeroscopia de consultorio. En este estudio se reportó que al evitar el quirófano y hacer el procedimiento en consulta, se ahorró $3,500 en promedio por paciente. Además de la ventaja de que el dolor mínimo o inexistente con una histeroscopía en donde el histeroscopio es delgado, flexible y que se puede utilizar en consultorio, tiene una gran ventaja al ahorrar todo este impacto económico tanto para la paciente como para la economía
de la comunidad. Cuando es necesario, nos ayuda a preparar al médico para el quirófano y permite un asesoramiento correcto de las pacientes. Esto significa que nosotros encontramos alguna patología que no podemos resolver, nosotros ya podemos tener una planificación adecuada para realizarlo directamente en quirófano. Entonces, si nosotros vemos el total del costo en la histeroscopía de oficina de $1,356, ya con el equipamiento y libre de anestesia y completamente ambulatorio, contra los $4,946 de la manera tradicional en la sala del hospital de cirugía, pues ese ahorro es significativo. Esto extrapolándolo en mi entorno aquí en México, nosotros podemos invertir en promedio lo que gasta una paciente en una histeroscopía ambulatoria son entre 750 a $1,000, dependiendo evidentemente la región en donde se realice. Sobre todo es mucho más barato en zonas que no son citadinas. Pero en un hospital, generalmente, en las salas de quirófano, los costos son casi de $2,000 a $4,000, teniendo nosotros un ahorro en promedio de $1,000 por procedimiento. Si esto lo vemos desde un punto de vista integral en una economía como nosotros, que somos países latinoamericanos, que sí impacta directamente en el bolsillo de nuestras pacientes, podemos ver que la gran ventaja de hacer una histeroscopía ambulatoria de oficina nos va a llevar a un ahorro tanto para las pacientes como disminuir la necesidad de tener que estarlas internando. Sabemos que en nuestro medio los hospitales pues hacen el cobro directo y prácticamente odian a las histeroscopías ambulatorias de oficina. Y sabemos que actualmente en todos los hospitales debe haber una unidad de histeroscopía ambulatoria, sobre todo por las grandes ventajas donde no necesitamos anestesia, no hay tanto dolor y podemos practicarlo de una manera segura. Actualmente en la ciudad, nuestra Federación de Cirugía de Mínima Invasión, en conjunto con varios de los colegios, estamos trabajando por hacer cambiar esta política a los hospitales y se den cuenta de que la histeroscopía de consultorio pues ya tiene un lugar muy importante y preponderante en el manejo de mínima invasión de las pacientes con problemas ginecológicos y sobre todo en hemorragia uterina normal y pacientes con infertilidad. Y aquí tenemos la presentación de la estrella de toda esta charla. Endosee Advance, como nosotros sabemos, pues ya es la segunda generación de este dispositivo. Prácticamente, pues tenemos la nueva generación ya aprobada y desde 2019 ya contamos con esta tecnología en donde ya contamos con un canal operatorio. Esto ha sido aprobado por la FDA en virtud del artículo 510K para histeroscopía y cistoscopía, pero ya con un canal de trabajo. Recordemos que nuestra primera generación, prácticamente en el 2014, que fue aceptada por la FDA, pues no contaba con este canal de trabajo. Ahora nosotros tenemos esta cánula estéril de un solo uso que tiene 4.3 milímetros de diámetro. Además, tiene una angulación en la punta de casi 45 grados y la punta es redondeada. Y tenemos la cámara en la parte distal y nuestra fuente de luz de fibra óptica durante todo el trayecto de nuestra línea histeroscópica. Vamos a tener imágenes fijas, podemos grabar, podemos tomar imágenes, captura de fotografías con transferencia a nuestro equipo de cómputo. Aquí tenemos la estación de acoplamiento en donde hacemos la carga y también donde se vacía prácticamente toda la información. Y nuestro módulo de la pantalla es reutilizable, casi del tamaño de un teléfono celular, con una pantalla LCD táctil grande de alta resolución y a color. Y la gran ventaja de que el inserto prácticamente se adapta a nuestra mano y podemos nosotros utilizar el canal operatorio de 5 French, por donde podemos pasar nuestros instrumentos de trabajo, que puede ser tijera, grasper, biopsia sacabocado, y esto nos ayuda el poder conseguir la política de ver y tratar. Y aquí tenemos el ingreso del medio de distensión, en donde, como son procedimientos donde nos tardamos menos de 3 minutos, pues prácticamente únicamente tenemos el canal de ingreso que con una jeringa de 60 mililitros de solución fisiológica
es más que suficiente para poder ingresar a través del canal endocervical y poder ingresar hasta la cavidad uterina. Podemos utilizar también una solución de 1000 mililitros, que bueno, a veces es exagerado, y también con ponerla prácticamente a 1,5 metros por arriba de la posición del corazón de la paciente, vamos a tener pues una presión de 60 milímetros de mercurio a nivel de la cavidad uterina, que nos va a ayudar para poder observar de una manera nítida la cavidad y poder de esta manera hacer un diagnóstico preciso. Y con esta forma ovalada y la capacidad de ser flexible, semiflexible del histeroscopio, nos da la ventaja que es muy amigable en su trayecto en la vaginoscopía y sobre todo en su acceso por el canal endocervical. Entonces no necesitamos poner ninguna valva ni colocar ningún tenáculo para poder hacer la observación directa de la cavidad. Esto lo hace pues un dispositivo prácticamente de bolsillo. Nosotros nuestra unidad LCD y nuestra base la vamos a tener en el consultorio y los insertos van a ser desechables de un solo uso. Y muy práctico también porque no pues tenemos que tener algún tipo de espacio para tener nuestro equipo de histeroscopía. Prácticamente en el bolsillo de nuestra bata cabe sin ningún problema la unidad del LCD. En este video estamos realizando con la vista de una paciente el armado y la presentación de nuestro Endosee Advance. Vean como una jeringa de 60 mililitros, la conectamos directamente al inserto, tenemos nuestra unidad de LCD y vean cómo cuando ya está completamente acoplado, pues ya la misma energía de nuestra unidad LCD nos va a dar la fuente de luz para poder tener la visualización directa en la cavidad. Nosotros ingresamos por vaginoscopía y vean cómo es muy amigable el poder utilizar todo el inserto con una mano y no necesitamos pues un equipo estorboso, costoso, para poder hacer una evaluación de buena calidad, confortable en una paciente en nuestro consultorio. Entonces, la amplia variedad de usos del Endosee Advance nos permite poder hacer una evaluación completa, sobre todo en pacientes con sangrado uterino anormal. Podemos ver la presencia de pólipos, de miomas, hacer la toma de una biopsia dirigida para tener un diagnóstico sobre todo las lesiones premalignas o malignas de la cavidad y de esta manera tener una mayor certeza y una sensibilidad y especificidad por arriba de los métodos convencionales como son las biopsias a ciegas con cánula de Pipel, la sonohisterografía y la ecografía convencional. También podemos utilizarla en pacientes con antecedente de dolor pélvico crónico. Podemos identificar patrones de adenomiosis que nos generan también dolor. No es prácticamente el método idóneo, pero sí hay patrones histeroscópicos que nos orientan y en conjunción con otros medios diagnósticos nos dan también la pauta para poder hacer el manejo integral de la patología. Pacientes con infertilidad, con abortos recurrentes, sabemos que las malformaciones müllerianas, sobre todo el septo uterino, pues es la malformación que tiene un mayor impacto en el futuro reproductivo de nuestras pacientes. Y también es posible poder hacer la evaluación y el diagnóstico con la visualización directa de estos septos en la cavidad. También nosotros que nos dedicamos también a la reproducción asistida, sabemos que es muy importante evaluar la cavidad en aquellas pacientes que son sometidas a tratamientos reproductivos de alta complejidad. Sabemos muy bien que no es necesario hacer histeroscopía de manera universal a todas, pero nosotros tenemos la ventaja, al menos yo que hago reproducción asistida también, aparte de cirugía de mínima invasión, prácticamente a todas las pacientes que les voy a hacer algún manejo de alta gama, ya muy complejo, desde la primera consulta que llegan conmigo, a todas de manera universal, les hago su historia clínica, les hago su ecografía transcavitaria y a todas les hago histeroscopía. Y bueno, podemos también nosotros hacer diagnósticos de patología que pueden tener un impacto sobre la implantación o algunos diagnósticos que también son susceptibles de un manejo médico, como la endometritis crónica, que se puede hacer también el diagnóstico con patrones histeroscópicos. Y también nosotros aprovechamos para evaluar la presencia de que tengan las pacientes permeabilidad tubárica. Nosotros hacemos un ultrasonido
basal y podemos evaluar si hay presencia de líquido o lo medimos en centímetros cúbicos la presencia de tal. Hacemos el procedimiento, nos llevamos la punta del histeroscopio a ambos ostiums y al terminar la evaluación de la cavidad repetimos nosotros nuestra ecografía y vemos la presencia de líquido a nivel del fondo de saco y en las fosas ováricas y podemos nosotros darnos cuenta si pasó el líquido en ese momento hacia la cavidad uterina y verificar si hay permeabilidad tubárica. Otro factor muy importante es que en pacientes con hemorragia uterina normal tenemos la visión directa de los pólipos, podemos hacer el tratamiento al colocar una tijera y un grasper para hacer la extracción de los mismos. Además, en el caso de los fibromas submucosos, también podemos hacer la estadificación correcta, si son miomas tipo 0, tipo 1, tipo 2, y poder hacer el tratamiento ya planificado en la sala de quirófano. Sabemos que los miomas tipo 0, tipo 1, tenemos que utilizar ya tratamiento con equipamiento más especializado, y en algunos miomas, pues ya tipo 2 grandes, pues ya necesitamos hacer un abordaje por minilaparotomía o por laparoscopía o cirugía robótica, dependiendo la vía que ustedes quieran, pero ya tenemos el diagnóstico desde la primera consulta. Sí es difícil en ocasiones poder quitar miomas en una sola consulta, sobre todo por las limitaciones que podemos tener con los equipamientos de consultorio. Pero en la estadificación y en la clasificación, el Endoscopy Advanced nos da pues esa gama de comodidad y sobre todo de facilidad para poderlo hacer. También cuando tenemos pacientes que tienen retención, sobre todo que utilizan algún tipo de inserto anticonceptivo, llámese el endoceptivo intrauterino liberador de monorgestrel o dispositivos de cobre o de plata, muchas veces podemos tener traslocaciones o pérdida de los hilos guía, por lo que el Endoscopy Advanced también nos puede ayudar a poder hacer la recolocación y sobre todo la extracción de este tipo de dispositivos que están traslocados en la cavidad. También podemos evaluar si hay engrosamiento, si hay atrofia del endometrio, las características propias de la cavidad, que nos pueden ayudar sobre todo en pacientes que llegan a tener problemas de fertilidad y que el endometrio pues juega un factor muy importante en el diagnóstico y sobre todo en el pronóstico reproductivo. Y también lo más importante, podemos tener tejidos que requieren biopsias y poder hacer la toma dirigida de las biopsias con la visualización directa. Y de esta manera, con los patrones de lesiones premalignas y malignas, y aparte, con la toma directa, nuestra sensibilidad y especificidad pues sube por arriba del 90%, teniendo en cuenta que las biopsias a ciegas pues son también muy preocupantes porque no podemos tener pues el diagnóstico conveniente y no podemos fiarnos nada más de eso. Y recordar también que podemos encontrar problemas de sinequias uterinas. Vean, en este caso tenemos una sección transversal con adherencias a algunos septos y estas son también susceptibles de hacer un tratamiento con tijera en la misma consulta. También podemos hacer la polipectomía en algunos pólipos pediculados que son menores de 2 centímetros y la extracción directa de los dispositivos y la planificación de nuestras cirugías de una manera más concisa y no tener que esperar a el quirófano para poder ya tener una mayor perspectiva de la cirugía que vamos a hacer. Nosotros desde la primera consulta prácticamente podemos decirle a nuestra paciente un diagnóstico más preciso y cuál es el manejo definitivo en quirófano más apropiado para ella. Pero recuerden, en casi un 40-60% de los casos vamos a poder resolver el problema desde la primera consulta, al poder hacer el retiro de los pólipos o también la toma de biopsia dirigida y dar el tratamiento médico necesario para ellas. Vamos a revisar este caso. En este caso, esta paciente, tenemos un sonohisterograma en donde se muestra una lesión intracavitaria. ¿Cuántas veces no hemos tenido pues, reportes en donde nos dicen tenemos un gran pólipo o un probable mioma? Y cuando hacemos una visualización directa de la misma paciente, nosotros tenemos una cavidad normal. Por eso, en la sonohisterografía podemos tener una gran cantidad
de falsos positivos, por lo que en este caso, con el simple hecho de haber hecho la evaluación de la cavidad con el histeroscopio, con el Endosee Advance, pudimos evitarle una cirugía innecesaria a esta paciente, porque en muchas ocasiones, con el simple hecho de ver esta imagen en un sonohisterograma, prácticamente ya la estaríamos programando para un manejo ya de avanzada en quirófano. Pero miren, con la gran ventaja de la visualización directa, podemos darnos cuenta de que es una cavidad normal y de esta manera no hacer cirugías que son innecesarias. En el caso de las pacientes número 2 y número 3, podemos observar en la parte superior la presencia de una imagen que puede corresponder a un pólipo en el fondo del útero. Nosotros prácticamente con esta imagen la podríamos ya programar para un procedimiento invasivo. Pero vean ustedes cuando se hace el procedimiento de oficina, cómo la cavidad es completamente normal. En este otro caso, que es en la paciente número 3, vean cómo tenemos otra imagen también de características similares, pero cuando realizamos nosotros la histeroscopía de oficina, podemos ver la presencia realmente de un pólipo endometrial. Entonces, nosotros con la visualización directa podemos tener una evaluación definitiva y podemos ahorrarle el tiempo, la incomodidad, el impacto económico a nuestra paciente sin necesidad de que le hagamos otro estudio intermedio como es la sonistografía. Al evaluar directamente la cavidad, podemos tener ya un plan de manejo o hacer la evaluación y tratamiento desde la primera consulta. Entonces, no todo en realidad es lo que es, sobre todo en los estudios de imagen. Y con estas fotografías nos podemos dar cuenta de que tenemos una gran ventaja al hacer la visualización directa. En esta paciente, que es la número 4, en la sonisterografía se reporta un endometrio irregular, pero para otros colegas podrían decir, pues está en la fase proliferativa tardía o está ya en la fase progestacional y evidentemente pues puede tener ciertas irregularidades o pueden ser burbujas de agua, burbujas de aire en el agua. Pero cuando nosotros visualizamos en la imagen del lado derecho, vean cómo tenemos pues un endometrio completamente polipoide con grandes repliegues y esto pues es susceptible de que nos pueden reportar otro tipo de patología que puede impactar en la calidad de vida o en el pronóstico reproductivo. Entonces una imagen sin duda vale más que 1000 palabras. Entonces tenemos en este caso, en la paciente número 5, 3 tecnologías de diagnóstico por imagen en la misma paciente. La imagen número 1, una ecografía transvaginal, que para cualquier fellow de nosotros o para cualquier profesionista podría pasar desapercibido y decir, esta es una imagen del útero en un corte sagital, donde pues prácticamente se ve regular el endometrio y probablemente puede ser que tenga una masa en el centro. Si hacemos la histerosonografía, parece una anomalía estructural en relación a un probable pólipo endometrial, pero desafortunadamente tampoco podemos tener un diagnóstico certero. En cambio, con Endosee Advance, al poder visualizar la cavidad, vean cómo nosotros tenemos una imagen más clara y confirma la existencia de un pólipo. Y además tenemos la ventaja de utilizar el canal operatorio, utilizar una tijera y un graspe y poder hacer el tratamiento y la extracción del mismo pólipo en el mismo tiempo quirúrgico. Y de esta manera, pues tenemos la gran ventaja de la política de ver y tratar sin tener que estar retardando el proceso de diagnóstico de nuestro paciente. En este caso, tenemos el caso de una mujer con sangrado posmenopáusico con cérvix estenótico. Una paciente de 61 años, 3 embarazos con un parto previo, con manchado posmenopáusico y prácticamente con densidades hiperecogénicas en el ultrasonido endocavitario. En este caso, en esta paciente se puede hacer una evaluación endometrial y polipectomía en el punto de atención con Endosee Advance. No hay necesidad de analgesia o uso de este tipo de medicamentos como es el Cytotec para poder hacer la dilatación. Vean ustedes cómo antes del procedimiento nosotros colocamos la óptica y vamos ingresando a través del orificio cervical hasta llegar al orificio cervical interno. Podemos llegar hasta la cavidad y de esta manera visualizarla
y encontrar la cavidad completamente atrófica con algunas lesiones polipoideas que son prácticamente susceptibles de poder hacer una biopsia dirigida. Si nosotros hubiéramos colocado una cánula de Pipel, hubiera sido un 95 a un 98% de posibilidades de que no podamos tener una toma de biopsia adecuada y tener un diagnóstico adecuado. Entonces, con la hidrodilatación y el diseño ergonómico del mismo inserto y además con la superficie ovalada de la punta, nos va a ayudar también a superar la estenosis cervical sin necesidad de utilizar prostaglandinas. Obviamente, todas las pacientes son distintas, pero podemos nosotros verificar que con estas buenas modificaciones del instrumento, pues es sencillo y relativamente sustentable y además cómodo para nuestros pacientes. En este caso, en la paciente número 7, en nuestra práctica es muy común tener pacientes con pérdida de los hilos guía del dispositivo intrauterino. Y esto nos puede llevar a pesadillas en donde ha habido casos en donde tratamos de hacer una extracción a ciegas y podemos llegar a lastimar de una manera muy seria a nuestras pacientes. En este caso, una paciente de 27 años, nuligesta, y ella tenía deseo de embarazo y requería retiro de DIU, y en este caso no eran visibles. Nosotros se pudo hacer la extracción sin ninguna complicación. Vean ustedes cómo nosotros ingresamos, podemos ver el dispositivo intrauterino, colocar a través de nuestro canal de 5 French nuestro graspe y de esta manera poder tomar los hilos del dispositivo y poder hacer la tracción, ya sea para recolocarlo o en su caso extraerlo, y como esta paciente que tenía deseo reproductivo, pues se pudo hacer el pinzamiento de los hilos y el retiro directo. Entonces, pues es un procedimiento más satisfactorio y cómodo, sin la necesidad de ingresarla a quirófano y que lleve un procedimiento anestésico. Vean aquí, prácticamente en cuestión de segundos, en menos de un minuto, pudimos visualizar los hilos guía y hacer la tracción correcta sin tener que hacer una invasión a ciegas y el riesgo de tener que lastimar a una paciente o llevarla a quirófano con todo lo que conlleva el gasto económico, la anestesia y la permanencia en el hospital. Este es otro caso, una paciente con un dispositivo intrauterino de difícil extracción. Una paciente con 29 años, nuligesta. Ella ya tenía 6 intentos de extracción de DIU y un antecedente de teratomas bilaterales. En este caso pudimos hacer la extracción del DIU sin complicaciones en consultorio con nuestro Endosee Advance. Entonces, estamos viendo cómo ingresamos por vaginoscopía directo hacia la cavidad uterina. Utilizamos nuestra solución de cloruro de sodio. En este caso, tuvimos que tomar el cervix con un tenáculo y en algunas ocasiones podemos utilizar también la anestesia paracervical para poder ingresar al interior. En esta paciente lo realizamos porque tenía en una posición muy posterior el cervix y esto nos facilitó el ingreso de nuestro Endosee Advance. Vean cómo vamos ingresando. Podemos ya divisar el dispositivo en la parte superior. Tenía uno de los brazos traslocados y la paciente pues ya tenía una buena cantidad de coágulos, dado que pues esto le generaba hemorragia también uterina normal y dolor crónico. Entonces nosotros pudimos llegar, tomar directamente el dispositivo y poderlo extraer. Lo hicimos en 2 tiempos. Primero lo extrajimos de la cavidad uterina. Aquí es el momento que nosotros insertamos nuestro tenáculo por el canal operatorio de 5 French. Vean aquí cómo está uno de los brazos impactados directamente ahí en el endometrio y pudimos hacer la tracción directa. Como les digo, no hacemos de manera universal el uso del tenáculo y de la anestesia paracervical, pero en casos seleccionados nos puede servir para poder hacer el procedimiento directamente en consultorio. La visualización, tenemos nada más el canal de ingreso, pero a pesar de la gran cantidad de coágulos, pudimos observar directamente todas las partes del dispositivo intrauterino y de esta manera poderlo
tomar con el Grasper y hacer la extracción. Aún así, hicimos un recorrido por todo lo que era la cavidad. Aquí estábamos evaluando la pared anterior, llegar al ostium del lado derecho, corroboramos que no había ningún otro problema y ya con la visualización directa pudimos tomar con el tenáculo el brazo que estaba libre, que no estaba impactado, y hacer la tracción directa para poder extraerlo directamente de la cavidad. Vean cómo lo tomamos, estamos pasando por el canal endocervical y en este primer tiempo lo extraemos directamente de la cavidad. Con una extracción exitosa, en menos de 3 minutos, con una gran satisfacción para la paciente y para nosotros como médicos. Retiramos el tenáculo posteriormente y la paciente lo toleró todo el procedimiento en consultorio. Este es el mismo caso, pero visto desde el ángulo de nuestro ayudante. Una paciente igual de 29 años, ya les había comentado los datos clínicos, y aquí estamos viendo cómo entra en acción Endosee Advance. Entonces, hacemos todo el manejo por vaginoscopia en mi mano izquierda. También, pues, hacemos la tracción directa. Y en este caso, estamos colocando a través del canal de 5 French nuestra pinza. Son pinzas que son directamente flexibles, son cómodas, ergonómicas. No hay necesidad de hacer movimientos angulados. No hay necesidad de rotarlas. Y vean cómo la paciente pues prácticamente está cruzada de brazos esperando el momento de la extracción. Aquí es el segundo tiempo, tenemos ya el dispositivo en la vagina. Ya hacemos la extracción completa. Y un éxito total. Vean cómo es semiflexible la punta, muy ergonómica y muy confortable para nuestras pacientes. Como comentaba anteriormente, tenemos este caso, la paciente número 9. También es de gran utilidad la histeroscopía para pacientes que tienen infertilidad. Como les comentaba, en nuestro centro y en nuestro hospital y en nuestra práctica, nosotros desde la primera consulta a las pacientes que tienen problemas reproductivos, hacemos histeroscopía de manera universal, dada pues la ergonomía y la disponibilidad de la histeroscopía de consultorio para poder hacer la evaluación integral de las pacientes. Esta paciente es una mujer de 27 años, nuligesta, con infertilidad de 3 años, que ya había sometido a tratamientos de baja complejidad y antecedente de uso de citrato de clomifeno. Nosotros decidimos hacer una evaluación de la cavidad uterina y una toma de biopsia de endometrio en el consultorio con el Endosee Advance. Aquí estamos iniciando, ingresamos por vaginoscopía, llegamos al orificio cervical interno y con un poquito de sobredistensión con el medio de distensión que es solución fisiológica nos ayuda para poder ingresar al orificio cervical interno y las pacientes pues lo toleran muy bien. Vean ustedes cómo con movimientos ergonómicos, con la base de nuestro Endosee, que es muy ergonómico, podemos hacer visualizaciones en todos los ángulos de la cavidad para poder evaluar los ostiums, los recesos, la pared anterior, la pared posterior y el fondo. Y vean, con la resolución que tenemos, podemos nosotros evaluar la presencia de patologías como septos, miomas, pólipos, que también pueden incidir en el pronóstico reproductivo. Y recuerden, hay patrones de endometritis crónica, de adenomiosis, que también nos hacen sospechar el diagnóstico. Ahí una panorámica de la cavidad. Evaluamos al final las dimensiones totales y podemos colocar también nuestro Grasper a través de nuestro canal operatorio de 5 French y poder tomar una muestra para estudio histopatológico. En este caso, ingresamos de nuevo a la cavidad. También se pueden verificar algunos otros patrones patológicos que están de moda, como son los sismoceles. Y bueno, ahorita hemos tenido la oportunidad de hacer la evaluación
prácticamente en 20 pacientes con buenos resultados. Aquí pues tenemos a la entrada del histeroscopio, tuvimos este raspón sobre el endometrio y aprovechamos para tomar una muestra para histopatología. Esto obviamente con fines de la técnica de Endoseed. Vean ustedes cómo podemos colocar nuestro Grasper de 5 French y podemos ingresar directamente y tomar la muestra sin ninguna dificultad. Aquí el grado de resolución es muy bueno. Obviamente, pues también es discutible que la resolución que tenemos con los histeroscopios rígidos, con las ópticas, con lentes, pues es mucho mejor. Pero si nosotros vemos el costo, el beneficio y sobre todo lo súper noble que es el Endoseed Advance, no necesitamos invertir con un equipamiento muy complejo. Los ostium son visibles completamente, la cavidad, una panorámica completa, y con fines reproductivos eso es más que suficiente para poder tomar una decisión en el manejo del futuro reproductivo de las pacientes. Aquí estamos colocando nuestro Grasper, podemos hacer la toma de biopsia, y lo extraemos con todo y la muestra del espécimen a través de la vagina y de ahí a nuestro contenedor para el estudio histopatológico. Esta misma paciente, estamos ahora con la perspectiva pues de nuestro ayudante del cirujano y vamos a ver cómo se ven los movimientos con Endoseed Advance. En nuestra mano izquierda pues tenemos el mango ergonómico. Estamos viendo el mismo video que vimos en el slide previo y vean ustedes cómo nosotros haciendo los movimientos de manera externa podemos evaluar todos los ángulos de la cavidad y pasar a través del canal operatorio nuestro tenáculo, la paciente prácticamente tolerando todo el procedimiento y prácticamente en cuestión de menos 5 minutos tenemos la evaluación completa de la cavidad y la toma del espécimen para estudio histopatológico. Entonces, con Endoseed Advance tenemos grandes ventajas. Imágenes instantáneas del endometrio guiadas por visualización directa. La biopsia se toma en el mismo tiempo en que estamos haciendo el diagnóstico para tener también el diagnóstico histopatológico de una manera más expedita y concreta. La pantalla es clara a color para obtener una visualización precisa de múltiples patologías. Hay poca o ninguna molestia para las pacientes. Y recordar que tenemos también, podemos utilizar pues medidas como ese bloqueo paracervical, que también es muy tolerable, que nos ayuda también en casos, como en el caso de ese dispositivo traslocado, para una mayor tolerancia de la paciente. Un flujo de trabajo eficiente con exámenes que reducen las prácticas en el quirófano. Se usa cómodamente en cualquier consultorio, con procedimientos de una duración promedio menores de 3 minutos. Una inversión de bajo costo que se utiliza en procedimientos reembolsados. Nosotros tenemos la gran ventaja de que con la política de ver y tratar podemos tener el diagnóstico histopatológico y con esto las aseguradoras pueden hacer el pago por reembolso sin necesidad de hacer una programación quirúrgica, sin necesidad de anestesia y ahorrando el tiempo, el costo hasta $1,000 en un procedimiento y que se resuelve prácticamente desde la primera consulta, o nos da el beneficio de poder programar una cirugía, pero ya con un plan quirúrgico determinado. De esta manera, podemos decir categóricamente que podemos tener una nueva vía clínica disponible. Con nuestro Endoseed Advance de Cooper Surgical, podemos brincarnos todo el proceso lento, pérdida de dinero, dolor para la paciente en la vía clínica tradicional. Generalmente 3 consultas y hasta la 4ª consulta ya un tratamiento de avanzada o ya una planificación en quirófano. En cambio, cuando hacemos la visualización directa en consultorio con Endoseed Advance, nosotros desde la primera o máximo 2 consultas podemos hacer el procedimiento de diagnóstico y tratamiento
complementado con nuestra historia clínica y nuestro ultrasonido endocavitario. Podemos tomar decisiones y de esta manera, máximo en la tercera visita, ya estar haciendo un tratamiento en quirófano, porque ya nosotros previamente pudimos hacer el diagnóstico, en este caso, como un ejemplo, un fibroma tipo 1, en la que el 50% más del cuerpo del mioma va a estar dentro de la cavidad uterina, podemos hacer ya un procedimiento de avanzada en quirófano. Entonces, le ahorramos también exámenes dolorosos que no tienen, pues, esta sensibilidad y especificidad tan alta como la histeroscopía, como es el caso de la histerosonografía. Y lo más importante, le damos calidad de vida a nuestras pacientes. Recuerden que las mujeres en la actualidad tienen una gran expectativa de la mínima invasión porque quieren que hagamos procedimientos en donde no tengamos que hacer incisiones, que no les duela y que prácticamente se reincorporen a su vida tanto económica como personal, como social, lo más pronto posible. Y todas estas ventajas nos las da Endosia Advance. Tenemos una mayor satisfacción para la paciente y una mayor satisfacción para nosotros, y así contamos con más horas para poder nosotros disfrutar de nuestro tiempo libre con nuestros familiares o haciendo las actividades que más nos gustan. Entonces recuerden, una vía clínica disponible que está al alcance de nuestra mano y con una curva de aprendizaje que también es muy rápida. No se necesita una capacitación intensiva. Nosotros aquí en México pues llevamos usando el Endosí ya en varios procedimientos y la curva hemos visto que pues no es compleja. Como cualquier procedimiento tiene también su capacitación, pero está disponible para que los ginecólogos, los expertos también en reproducción humana, lo tengan como un armamento en su consulta, sin necesidad de tener pues equipamiento especializado, personal entrenado, espacio y lo más importante, un confort y una sonrisa de nuestras pacientes, que eso va a retribuir evidentemente en la calidad de vida de ellas y en la calidad de vida de nosotros como médicos. Un gran líder de opinión, que es el doctor Steve Goldstein, nos narra que este nuevo enfoque del diagnóstico ginecológico está teniendo un efecto transformador en el tratamiento de pacientes con diversos trastornos ginecológicos. Entonces recordemos, la histeroscopía de oficina no es algo nuevo, es un procedimiento que se ha revolucionado en los últimos 20 años, pero la gran ventaja que Cooper Surgical nos da con Endosia Advance es que podemos tener esta misma tecnología, pero prácticamente de bolsillo. Nosotros tenemos nuestra unidad LED en nuestro consultorio, la base con lo que lo vamos a cargar y los insertos van a ser descartables. Y de esta manera no estamos con el engorro de estar esterilizando, usando peróxido de hidrógeno, soluciones, y tenemos la gran ventaja de que es muy ergonómico, resolvemos el problema de la paciente desde la primera consulta y además desde el punto de vista económico podemos tener un ahorro en comparación con la histeroscopía en quirófano y todo el proceso de diagnóstico casi de $1,000, que eso pues es también equiparable en el impacto que puede tener en nuestra comunidad y también en el bolsillo de nuestras pacientes. Entonces recordemos que la histeroscopía de oficina y sobre todo el utilizar la tecnología, en este caso de Endosia Advance, nos da el beneficio de hacer el diagnóstico integral, el tratamiento integral, y si no lo resolvemos en ese momento, máximo en la siguiente visita con nosotros, vamos a tener planificada una cirugía de avanzada en donde prácticamente la paciente va a tener resuelto su problema. Entonces, yo creo que en el perfil del ginecólogo en la actualidad, nuestros fuelos, nuestros residentes que están empezando a interesarse también en este tipo de tecnología, debemos recordar que no nada más es tener nuestro ultrasonido en nuestro consultorio, tener también la histeroscopía como parte de nuestra evaluación y tratamiento integral de la paciente, va a dar esto un giro completo a nuestra práctica. Recuerden, estos son instrumentos que son de avanzada y que nos sirven sobre todo para facilitar la vida, para facilitar nuestra actividad médica diaria y que pueden ser universales si sabemos utilizarlos y seleccionamos bien a nuestras pacientes. En conclusión,
con Endosee Advance nosotros podemos realizar la visualización directa de la cavidad uterina. Tenemos una alta precisión en el diagnóstico. Reducimos el tiempo de tratamiento. Mejoramos el cuidado de la paciente. Maximizamos el tiempo del médico. Y obviamente la rentabilidad para el médico y la paciente va a tener una mejor expectativa por el ahorro que vamos a tener tanto en tiempo como en lo económico. Y definitivamente este nuevo equipo pues viene a darnos un gran soporte para el manejo integral de todas nuestras pacientes, tanto pacientes con hemorragia uterina normal, que tengan alteraciones de la cavidad, o también pacientes que tienen algún trastorno o un problema de infertilidad, que también la evaluación de la cavidad nos sirve mucho para mejorar su pronóstico reproductivo. Les agradezco su atención y a continuación vamos a abrir la tribuna para preguntas y respuestas. Con todo gusto vamos a responder todas sus inquietudes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cruz. Ahora comenzaremos con la sesión de preguntas y respuestas. Solo un recordatorio de que todavía puede hacer una pregunta haciendo clic en el botón debajo de la pantalla del webcast. Si está viendo la presentación en full screen o pantalla completa, deberá salir de ese modo para ver el botón y hacer su pregunta. Okay, la primera pregunta es de dos partes. Doctor Cruz, ¿usted siempre utiliza un espéculo o un tenáculo a insertar la cánula de Endosee o se realiza una vaginoscopia? Y la segunda parte respecto a la vaginoscopia es ¿qué recomendaciones puede indicarnos durante la vaginoscopia en las pacientes para asegurar un acceso más confortable? Gracias, Kate. Pues básicamente el éxito, como en cualquier protocolo quirúrgico, es la buena selección de las pacientes y una buena valoración prequirúrgica. Como este tipo de equipo generalmente lo hemos estado usando desde la primera visita de la paciente con nosotros, pues les puedo decir que en más del 60% de los casos no ha habido necesidad de utilizar tenáculo ni espéculo. El 60% de las pacientes hemos podido hacer una vaginoscopía y poder hacer el ingreso hacia la cavidad con un éxito total. Obviamente, como es un instrumento semiflexible, tenemos que ir adecuándonos a la técnica y asegurar que sea confortable para las pacientes. En donde hemos utilizado tenáculo y espéculo, sobre todo es en pacientes que son nulíparas, que no han tenido partos, o en pacientes que tenían hemorragias posmenopáusicas, en donde tenemos los orificios cervicales externos súper estenóticos. Entonces hemos optado por utilizar tenáculo y el espejo. Y algo que también nos ayuda mucho, en algunos casos también seleccionados, es poder hacer el bloqueo paracervical. Pero si ya tenemos la curva de aprendizaje, les puedo decir que podemos usar también la técnica de vaginoscopía convencional, como lo usamos con los equipos rígidos, y tenemos que tener una curva, un promedio de unos 15 a 20 procedimientos para poder tener un acceso mucho más sencillo por vaginoscopía. Okay. La próxima pregunta, ¿qué procedimientos terapéuticos se siente cómodo realizar en el consultorio con el Endosee Advance? Definitivamente, nosotros, tanto en mi práctica personal como en la institución en donde laboro, la histeroscopía, pues es un armamento que junto con la ecografía transcavitaria nos dan muy buenos datos para el manejo integral de las pacientes. Entonces, el 60 al 70% de los casos son pacientes que tienen hemorragia uterina normal y lo más frecuente son pólipos endometriales. Y en pacientes que también tienen problemas de reproducción con infertilidad o falla en el pronóstico reproductivo, que tienen pérdida gestacional recurrente, también hemos tenido un muy buen éxito para el diagnóstico, sobre todo de sinequias o
en el caso de septos uterinos o miomas submucosos. Y esto nos lleva a poder planear una cirugía ya en el quirófano, pero con una mayor especificidad y sensibilidad para tener un plan quirúrgico más óptimo. Entonces yo creo que en las pacientes con hemorragia uterina, pacientes con falla reproductiva, son el target idóneo para poder utilizar nuestro Endosee Advance. Y en el caso de pacientes que tienen dispositivos traslocados, que no vemos los hilos y tenemos que realizar una extracción difícil, no segura, podemos hacer el acceso también de una manera confortable y poder llegar hasta los hilos y hacer la tracción, o como vieron en el video que presentamos, realizar la extracción directa de los brazos del dispositivo del endoceptivo. Okay. Un poco más sobre la comodidad de la paciente. En su opinión, ¿cuál es la mejor manera de mantener las pacientes cómodas durante el procedimiento? ¿Y en qué situación decide americar una paciente antes de usar Endosee y qué usa? Bueno, la entrevista siempre previo al procedimiento es muy importante. Debemos de determinar qué tanto tiene un umbral al dolor disminuido o aumentado la paciente. Y ahí nosotros podemos decidir, y en general hasta un 80% de las pacientes las medicamos con algún antiinflamatorio no esteroideo de manera sublingual. El que más usamos nosotros es el ketorolaco de 30 miligramos. Y hasta el 20% de las pacientes lo toleran prácticamente sin necesidad de ninguna medicación. En algunos casos que hemos tenido, sobre todo en pacientes posmenopáusicas o que su umbral al dolor es muy disminuido, utilizamos bloqueo paracervical y adyuvante también el antiinflamatorio no esteroideo. Entonces, yo creo que si hacemos un procedimiento confortable para nuestras pacientes, el estar platicando con ellas, el ponerles música, el mantenerlas distraídas también es un buen tip para hacer un procedimiento seguro y confortable. Pero definitivamente podemos utilizar antiinflamatorios no esteroideos con una buena tasa de éxito. Okay. Otra pregunta, ¿hay algún riesgo respecto al reflejo vasovagal? Definitivamente, igual que pasa en los procedimientos de consultorio con histeroscopios rígidos, la técnica y una muy refinada, un refinado proceder al momento de la vaginoscopía y la introducción de el histeroscopio a través del orificio cervical, tratando de no, pues, tocar el endocervix ni el endometrio, no hacer una sobredistensión muy rápida que nos pueda llevar también a que la paciente tenga un dolor y un reflejo vagal que la lleve a un choque neurogénico, son factores muy importantes que debemos de tener en cuenta. Afortunadamente, las dimensiones son de 4.3 milímetros y con la angulación de 20 grados nosotros podemos ir haciendo los movimientos a través del canal cervical y a través del medio de distensión poder ir regulando nosotros la presión que vamos a necesitar para poder ingresar a través del orificio cervical interno. Entonces, muy importante, pues, respetar estas, pues, normas generales de la histeroscopía moderna para no desencadenar un reflejo nociceptivo que lleve a la paciente a un cuadro agudo. Entonces, tenemos que hacerlo confortable, lento, y nosotros con el tiempo y con los procedimientos vamos refinando nuestra curva de aprendizaje. Los que hacemos histeroscopía hace más de 20 años, pues podemos tener una curva mucho más rápida, pero la gran ventaja de este tipo de equipamiento es que tiene la tecnología para que esa curva pues sea mucho más rápida. Entonces, de hecho, ahorita nuestro objetivo con nuestros fellows es también que ellos aprendan, y ahorita están realizando histeroscopías de consultorio también con una curva de aprendizaje mucho más rápida porque están mucho más jóvenes. Eso va junto con la pregunta que es, para un ginecólogo sin experiencia o adiestramiento en histeroscopía,
¿De cuántos procedimientos es la curva de aprendizaje? Bueno, en promedio, para poder tener un acceso y hacer un procedimiento diagnóstico terapéutico de avanzada en consultorio, hablando de que queremos quitar un pólipo de menos de 5 milímetros, queremos tomar una muestra de biopsia dirigida si sospechamos de una lesión premaligna o maligna de la cavidad, o queremos quitar sinequias uterinas que no son muy densas. Generalmente la curva de aprendizaje más importante es el ingreso a la cavidad y definir en qué pacientes vamos a utilizar un tenáculo y en qué pacientes no. Pero en promedio, con 20 procedimientos es más que suficiente para poder acceder por vaginoscopía y poder llegar a la cavidad de una manera confortable con las pacientes. 20 procedimientos. Okay. Las siguientes preguntas se refieren a la extracción de tejido. Son 3. ¿Qué tamaño de pólipo se siente cómodo extirpar en la oficina? ¿Qué tips nos recomiendas para la extracción de tejido de la cavidad uterina? Y si es válido fragmentar el tejido o, en caso necesario, permitir que se expulse posteriormente. Es una pregunta muy interesante. Y bueno, la recomendación siempre es cuando tenemos pues tumoraciones de menos de 5 milímetros, podemos hacer el procedimiento sin ningún problema. Obviamente va a depender también de la habilidad del cirujano. Hay cirujanos que pueden hacer procedimientos con tumoraciones mucho más grandes, pero en general con lesiones de menos de 5 milímetros, sobre todo pólipos, sinequias que no sean densas, o para la toma de biopsia, nosotros podemos trabajar de una manera muy segura, muy confortable, muy ergonómica, sin ningún problema. Ahora, cuando llegamos a tener tejido en la cavidad, que a veces no nos deja ver porque tenemos un poquito de hemorragia, nosotros, como vimos en la presentación, podemos regular el ingreso del medio de distensión. Podemos hacerlo directamente con una bolsa a 1,5 metros sobre la distancia del corazón de la paciente, o también podemos utilizar una jeringa de 60 mililitros conectada en Y para aumentar un poquito la presión y poder ayudar para que empiece a haber un lavado de la cavidad. Afortunadamente, el medio de distensión se puede eliminar también por el ingreso que es por el cérvix, y eso nos ayuda también a tener una visualización mejor. Y en dado caso de que nosotros tengamos fragmentos de tejido que no podamos extraer porque el orificio cervical interno es muy pequeño, pues sabemos nosotros que es muy seguro que podamos dejar el tejido en la cavidad y en una segunda o posteriormente el tejido se expulsa sin ningún problema. Anteriormente, sobre todo con los miomas o tumores más compactos, pues se decidía quitar completamente todo el tejido. En la actualidad se puede dejar remanente de tejido hasta de 5 milímetros sin ningún problema. Lo importante es que tengamos muestra para poder hacer el estudio histopatológico. Y lo idóneo por poder hacer el retiro completo del tejido que nos está causando la patología inicial. Pero bueno, como se dieron cuenta, no utilizamos energía en este tipo de procedimientos porque son procedimientos en donde son muy confiables y los hacemos de primera vez o entre la segunda consulta, y no necesitamos hacer una hemostasia importante porque pues no hacemos una miomectomía o de algún tumor que vaya a tener una hemorragia importante. Pero el objetivo principal, que es tener muestra de espécimen para el diagnóstico histopatológico final y también quitar de primera instancia la patología que nos está produciendo la alteración tanto en el futuro reproductivo de la paciente como en su calidad de vida, pues vale la pena utilizarlo. Y de primera instancia es una tecnología de avanzada que nos va a llevar a un mejor confort y a un mejor manejo de las pacientes. Ok, gracias. Algunas preguntas más acerca del procedimiento usando Endosee. Una acerca de cómo prefiere introducir la solución salina para distender el útero, con una bolsa apresurada o con jeringa.
y la otra es cómo se maneja la visualización si hay sangrado durante el procedimiento. Bueno, generalmente nuestro medio de distensión universal utilizamos solución fisiológica. Nosotros inicialmente utilizábamos jeringas de 60 mililitros conectadas directamente al dispositivo y en prácticamente la mayoría de las pacientes podíamos hacer el procedimiento de ingreso diagnóstico, pero cuando empezamos a tener casos como retiros de dispositivos o pólipos de hasta 5 milímetros que necesitábamos pues más tiempo quirúrgico, pues decidimos utilizar las bolsas a 1,5 metros de la paciente sin necesidad de hacer presión extra. Generalmente, estando a 1,5 metros del corazón, podemos alcanzar presiones intracavitarias hasta de 60 milímetros de mercurio que nos permiten visualizar la cavidad. Y podemos conectar en Y una jeringa de 60 mililitros para hacer el ingreso de líquido y poder aumentar un poquito la presión y en este caso lavar un poquito la cavidad. Entonces, este tip pues lo empezamos a utilizar, nos ha servido mucho. Obviamente, pues ya cuando tenemos una paciente con un mioma más grande o una tumoración más grande, entonces optamos por hacer un segundo tiempo ya en sala de quirófano. Pero utilizando la solución fisiológica con una bolsa a 1,5 metros es más que suficiente, como las bases que tenemos en la histeroscopía de manera universal. No necesitamos una bomba especial, no necesitamos equipo especial. Prácticamente la capacitación del personal médico es muy sencillo y únicamente teniendo estos implementos es más que suficiente para poder hacer un procedimiento de avanzada. Ok. Aquí tenemos una pregunta frecuente. Quieren saber si las cánulas de Endosee son reutilizables. Bueno, técnicamente hablando, las cánulas de Endosee no son reutilizables. Son de un solo uso y son desechables. El único, pues, indicación en donde nosotros llegamos a reutilizarlo es para hacer prácticas en modelos inertes. Obviamente se realiza el proceso seguro de uso para los fellows, pero no reutilizamos las cánulas en pacientes, únicamente para prácticas en modelos inertes no biológicos. Ok. Y tenemos una pregunta desde Panamá. ¿Cómo hace en los casos donde hay que tomar biopsia? ¿Hace una segunda histeroscopía con equipo rígido? Generalmente, en los casos que hemos tenido la oportunidad de poder tomar la biopsia desde la primera vez. Entonces, cuando hay lesiones sospechosas, sabemos nosotros que las lesiones premalignas y malignas endometriales, actualmente, pues lo idóneo es hacer la toma con una biopsia dirigida, no hacerlo a ciegas como lo vimos en la presentación. Entonces, no necesitamos para una biopsia un segundo tiempo. Sí se necesita un segundo tiempo en caso de que tengamos pues tumoraciones de mayor dimensión, de más de 5 milímetros. Yo no les recomiendo que intenten pues quitar una tumoración de esa dimensión porque no es factible y es incómodo para la paciente. Pero sí podemos tener una muestra para el estudio histopatológico, que eso nos ahorra mucho tiempo y eso también nos ayuda con las aseguradoras porque al tener prácticamente el diagnóstico histopatológico, generalmente a las pacientes les dan el reembolso del gasto, como les comenté en la presentación, y es muy cómodo porque le evitamos la hospitalización y también el gasto de una hospitalización completa, tener que estar un día internada, gastos, cuando desde la primera vez o en una segunda consulta tenemos ya el diagnóstico histopatológico y sabemos cuál va a ser el manejo. Okay. ¿Qué tan fácil fue capacitar al personal de su oficina en el uso del Endosee Advance y cómo se explica este procedimiento a sus pacientes? Bueno, realmente la capacitación de nuestro personal del equipo médico fue muy sencillo. Como vimos en la presentación, los implementos de Endosee Advance son descartables. Únicamente tenemos que hacer el cuidado de
nuestro monitor de LCD de nuestras pinzas que son reutilizables y lo demás es descartable. Ellas prácticamente han aprendido del manejo de las soluciones, los equipos, las jeringas y el adecuado uso de las pinzas. Esas generalmente nosotros pues utilizamos medios de desinfección con glutaraldehído y podemos utilizarlas varias veces en el día. Y lo que ha sido un poquito pues más difícil para el personal es sobre todo pasar los archivos a la computadora central, y difícil entre comillas porque únicamente tienen que conectar un cable a la computadora y pasarlas al disco duro. Pero realmente es muy sencillo. A veces es mucho más complicado hacer un procedimiento como una conización cervical o algún otro procedimiento de avanzada, pero el equipo auxiliar se ha familiarizado muy bien con esto, con el cuidado y también con el auxilio durante el procedimiento. Y algo que sí hacemos en algunos casos muy selectos, cuando necesitamos hacer alguna dilatación cervical, sobre todo en cervix muy estenóticos, utilizamos el bloqueo paracervical y la medicación con el AINE, y ellas también pues nos ayudan mucho para poder hacer la técnica sin tanto retraso. Entonces, el promedio en el que hacemos desde que la paciente se cambia y se sienta a que terminamos el procedimiento no son más de 15 a 18 minutos. Y obviamente a la paciente tenemos que explicarle que vamos a hacer un procedimiento mínimamente invasivo con el objetivo de poder hacer un diagnóstico y un tratamiento de una manera sencilla, confortable y mínimamente invasiva, que va a tener un gran impacto tanto en su futuro reproductivo para poder tener una buena calidad de vida en base al diagnóstico que tengamos. Entonces, hay mujeres que sí de pronto son muy nerviosas, se estresan mucho. En algunas ocasiones podemos pues, tener una charla con ella de unos 20, 25 minutos para que ella se sienta más confortable y explicarle técnicamente todo lo que vamos a hacer. Entonces, es el tiempo que nos da para el efecto del antiinflamatorio no esteroideo, y nuestros asistentes son los que comentan todo esto con ellas, nos firman nuestro consentimiento informado, y bueno, de las pacientes que hemos realizado hasta el momento, todos lo han tolerado sin ningún problema. Ok. Bueno, ya tenemos algunas preguntas más, pero sin tiempo, así que vamos a contestar esas preguntas después del programa. Pero, doctor Cruz, ¿usted tiene algún comentario final que le gustaría compartir con la audiencia esta noche? Pues bueno, solamente agradecerles por su tiempo, por estar con nosotros el día de hoy. Nos hemos visto ya en múltiples webinars con muchos amigos de Latinoamérica, y pues decirles que Endossia Advance es un medio de tecnología que nos puede ayudar sobre todo para poder hacer un diagnóstico y tratamiento en menos tiempo, muy confortable, muy tolerable, y que nos va a ahorrar sobre todo ese tiempo perdido entre lo que hacemos el diagnóstico y le damos el tratamiento a la paciente. Entonces, estos tiempos perdidos, lo confortable, lo que podemos hacerlo en menos de 2 consultas y que es relativamente sencillo, con una curva de aprendizaje muy rápida, nos lleva a que sea un tipo de tecnología de vanguardia que va a tener un impacto en el futuro reproductivo, en la calidad de vida de todas nuestras pacientes. Entonces, yo se los digo a mis fellows, actualmente el ginecólogo del 2021 tiene que dominar las técnicas mínimamente invasivas, y la histeroscopía es una de las técnicas que se va revolucionando. Hay mucha tecnología cada día, y algo muy importante que también hay que mencionar es que las tecnologías se complementan. Una tecnología no va a ser nunca mejor que otra, siempre va a tener sus indicaciones, y al menos en una paciente que tiene un mal pronóstico reproductivo, que tiene falla reproductiva, infertilidad, que tiene hemorragia uterina normal, o que tenemos un problema con un cuerpo extraño, un DIU traslocado, este es el medio tecnológico de primera elección. Entonces, vamos a seguir trabajando por tener una buena calidad de vida para nuestras mujeres latinoamericanas, y en conjunción con la industria, nosotros como médicos y con las pacientes, yo creo que hacemos una triada que nos va a llevar a un éxito
en el futuro y la calidad de vida de la mujer latinoamericana. Muchas gracias a todos. Gracias, Kate. Gracias a todos mis amigos de Cooper Surgical. Y acá en México, en el Instituto Nacional de Perinatología, estamos para servirles y espero verlos en más webinars para compartir información, compartir conocimiento y hacer un festival de la cirugía mínimamente invasiva en Latinoamérica. Buenas noches y muchas gracias. Gracias a usted, doctor Cruz, por compartir su valiosa experiencia esta noche. Nuevamente, Cooper Surgical o su representante local dará seguimiento a cualquier pregunta que el doctor Cruz no haya podido responder. Por favor, tome unos minutos para compartir su opinión sobre el programa, haciendo clic en el botón de la encuesta o escaneando el QR code que aparece en su pantalla. Gracias a todos que asistieron por su tiempo y por prestarnos su atención, y que todos tengan una muy buena noche.